Sean todos muy bienvenidos a este panel de parte de Mercado de Valores y por supuesto en nombre propio y de quienes me acompañan. Eh, Claramente la inversión extranjera directa es una parte esencial del modelo económico de Costa Rica y su importancia para el crecimiento económico, para la generación de empleos y de mejores empleos, para ofrecer salarios en promedio mucho más altos que el mercado local, es importante y así ojalá crear un incentivo para que más personas se formen con las destrezas necesarias para seguir compitiendo en esta parte importantísima de la economía internacional. Hoy me acompañan Dialá Jiménez. Dialá es licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Georgetown. Tal vez es más conocida por haber sostenido el puesto de ministra de Comercio Exterior, donde jugó un papel fundamental no solo en toda esta dinámica de inversión y exportaciones, sino en avanzar en nuestra incorporación a la OCDE. Además, tiene una gran experiencia en el campo de la negociación y el arbitraje internacional y hoy preside una firma que trabaja en ese campo. Su currículum es muy largo y claramente se me iría una parte demasiado larga si le hago justicia, pero seas muy bienvenida, Dialá. En segundo lugar, tenemos a don Josué Campos Edwards, que tiene una maestría en Administración de Negocios y es ingeniero industrial de la Universidad de Puerto Rico. Es una persona que se ha formado en el mundo corporativo internacional con empresas como Johnson Johnson, General Electric, Edwards Life Sciences, y en ese sentido ha representado inversiones extranjeras como las que nos interesa analizar hoy. Y tenemos mucha suerte entonces de tener, por así decir, una representante del gobierno y de la dinámica que se genera a nivel de un país y a la vez uno de los clientes, ¿verdad? Un representante de este mundo corporativo que tiene que tomar las decisiones de invertir. También nos acompaña, por supuesto, Jorge Sequeira, que es el director general de CINDE y que está en medio de esas dos posiciones. CINDE es una agencia de promoción de inversiones, como ustedes saben, pero sin embargo es una organización privada. Jorge está en CINDE desde hace 7 años más o menos y antes de eso presidió la promotora de comercio exterior adscrita al Ministerio de Comercio Exterior. Entonces tiene ya varios años de estar en este campo y antes de eso fue empresario, emprendedor y empresario como cofundador y gerente general, CEO de Exactus Corporation, que es una empresa de software. Entonces, claramente conoce a fondo las necesidades de los empresarios y, por supuesto, ahora es un gran experto en el tema de la inversión extranjera directa. Solo quisiera terminar diciendo esto. Yo escribí mi tesis en el campo de la inversión extranjera directa en el año de 1990, cuando esto era apenas incipiente en Costa Rica. Ya en aquel entonces pude documentar, por ejemplo, que CINDE había hecho entre el 83 y el 90 742 seminarios para conectar a los empresarios costarricenses con diferentes partes de la economía internacional. He seguido la trayectoria, he sido director de CINDE en un periodo de 6 años, así que estoy muy familiarizado con el trabajo de la inversión extranjera directa y solo termino mi introducción diciendo que sin la inversión extranjera directa no solo no estaríamos conectados al mundo en la forma que lo estamos hoy, exportamos a más de 167 países, más de 4.200 diferentes productos y servicios. Encima de eso, la inversión extranjera directa ha sido una fuente de cadenas de valor riquísimas, encadenamientos que responden a exigencias altas, ciertamente de capital y empleo, pero también de tecnologías, de métodos de producción, de nuevas formas de hacer las cosas que han transformado completamente la capacidad empresarial y emprendedora de los costarricenses. Entonces, ciertamente este es un tema fundamental para el país y tenemos la suerte de contar con excelentes representantes para su análisis. Ahora sí, Dialá, perdón la introducción, pero un poquito larga tal vez, pero estamos encantados de tenerte y escucharte. Adelante. Muchas gracias. Al contrario, Roberto, me parece fantástico cómo empezaste y me da chance a mí también de montarme sobre eso y de nuevo saludar a todas las personas. Yo quisiera dividir mis breves minutos en tres. Lo primero es recordarnos que el trecho que llevamos nosotros no solo es largo, es sólido y es bastante pues valioso. Lo segundo es qué debemos hacer y eso es la parte más importante de mi breve exposición, a dónde tenemos que apuntar
para competir realmente en la era post-pandemia con otros lugares. Y yo a lo tercero también brevemente, ¿cómo podemos trabajar para conseguirlo? Lo primero es recordarle a quienes nos escuchan que además de que gracias a la inversión extranjera directa se exporta o representa más de la mitad de las exportaciones y hay un número importante de empleo formal, lo que hace el ecosistema de las compañías que invierten en nuestro país es que nos posiciona en la cadena global de valor, en las cadenas globales de valor con alto valor agregado. Cuando el comercio internacional era intercambio de bienes, pues nosotros saltamos de las maquilas a los microprocesadores para ir agregándole valor a ese intercambio. Pero ahora pasamos a las cadenas globales de valor y ahí hicimos una transición a servicios y vamos haciendo transición a servicios de cada vez mayor valor agregado. Eso significa que lo que contiene un bien o un servicio contiene un ingrediente costarricense, eso se paga en el mercado y por lo tanto nos da réditos. Lo segundo que quiero recordarles es que nuestro modelo es de una alta diversificación y eso nos ayuda a mitigar golpes. Si un bien o un servicio baja, el otro puede apoyar. Si viene una crisis como la actual, nuestros sectores pujantes ayudan un poquito a jalar la carreta. Lo tercero es lo que ya mencionó no solo Roberto Artavia, sino Gerardo Corrales en la charla anterior, es que gracias a la presencia de estas compañías elevamos la calidad de nuestros servicios locales y nuestros bienes en cuanto a que queremos ser proveedores de esas compañías. Y ya lo último es que nosotros tenemos esta triada de COMEX a la cabeza de la política pública, Procomer en la cabeza del empuje de promover las exportaciones y CINDE en la atracción de inversión extranjera directa, que es única y es reconocido mundialmente. CINDE y Procomer, en gran medida gracias a Jorge, también a Pedro Beirute, por supuesto, son la número 1 en sus respectivas calificaciones en el mundo. Eso no tenemos que realmente tomarlo, darlo por sentado. Para eso se requiere trabajo todos los días y realmente guardar estas joyitas, esta triada, resguardarlos de, me parece a mí, vaivenes políticos fuertes, porque ese corazón técnico-político, por supuesto que es político también, nos ha servido mucho en nuestro país durante las últimas décadas para surgir y posicionarnos en el mercado global. ¿Qué debemos hacer? 3 cosas me parece a mí. Yo creo que tenemos que mejorar el clima de inversión, tenemos que implementar el plan de descarbonización y tenemos que seguir ampliando nuestra red de tratados. Clima de inversión, aquí tenemos varias prioridades y voy a nada más a puntualizarlas, estoy segura que después podemos conversarlo. El talento humano, ya lo mencionó también Roberto y Gerardo anteriormente. Fondear la Alianza para el Bilingüismo, un gran programa que se inició en este gobierno y que tuvo que dejar de ser fondeado por los bonos proteger por la pandemia, encontrar financiamiento y tal vez Jorge nos pueda decir, ojalá dar buenas noticias. Yo creo que tenemos que revisar cómo está implementada la reforma curricular del Ministerio de Educación Pública de los años 2006 a 2014. Fue una reforma muy amplia y donde se enfocó en la educación pública a la adquisición de habilidades blandas que son muy requeridas hoy. Reducir la informalidad, no puede ser que el 51% de las mamás en Costa Rica estén en la informalidad y eso realmente descarta un sector de la economía principal y las oportunidades principales. Y por supuesto, reducir la pobreza. Es inadmisible que en Costa Rica tengamos índices tan altos de pobreza. Y eso repercute para atraer inversión extranjera directa. Número 2, innovación. Costa Rica tiene que ser un laboratorio. 5G para mí es algo que debe ser prioritario porque permite un montón de oportunidades.
seguir fortaleciendo la Coprocon para generar más competencia, porque la competencia, está estudiadísimo, ayuda a generar innovación en las empresas, seguir con el programa Descubre en materia agrícola y de pesca, por supuesto, y acuícola, para investigar, por ejemplo, materiales orgánicos para impresión 3D y hacer de Costa Rica un verdadero laboratorio en muchas materias donde tengamos unas ventajas competitivas. Y lo último, los clusters en materia de innovación, donde hay sector privado, sector público y academia, y donde Josué Campos es un experto porque pertenece a un clúster muy exitoso en Costa Rica. Lo tercero, para el clima de inversión, reducir costos. Seguir con la UI, la declaración jurada, la infraestructura portuaria, la conectividad y, por supuesto, el programa de integración fronteriza de las fronteras terrestres, porque eso realmente es un lastre lo que eleva los costos en transporte terrestre marítimo en Costa Rica. El segundo punto del plan de descarbonización me parece a mí que tenemos que aterrizarlo, tenemos que trabajar el sector público, el sector privado para aterrizar, implementar, incentivar a las empresas a que sean carbono neutrales y tomar una serie de medidas para que realmente el plan de descarbonización sea una realidad. Eso nos coloca a nosotros muy en alto. Y, por supuesto, ya para terminar con el clima de inversión, seguir esta senda que hemos seguido de ampliar la red de tratados, porque la inversión extranjera directa viene a Costa Rica no para vender al mercado local, que es pequeño. Solo 4% de las ventas son internas. Viene para vender a toda esa gama de oportunidades que nosotros ofrecemos con reglas claras y con tratados. Seguir adelante con Ecuador, con Israel, con Japón, Alianza del Pacífico. Eso no puede parar porque eso nos posiciona muy bien. Y el tercer punto, Roberto, que quería yo compartir con ustedes, es que a mí me parece que nosotros tenemos una gran reputación en el respeto al Estado de Derecho, respeto a derechos humanos, respeto al medio ambiente. Somos un país pacífico, un país diverso. Tenemos que ser el país que sabe trabajar, el país que entiende que la política pública se diseña de manera colaborativa. Un país OCDE, un país moderno. ¿Cómo lograr estos cambios? ¿Cómo lograr mejorar el clima de inversión? ¿Cómo lograr aterrizar el plan de descarbonización? ¿Cómo se negocian los tratados de libre comercio? Conjuntamente el sector público y el sector privado. Nosotros con la pandemia creamos una mesa ejecutiva que se podría tomar como un modelo u otros, ¿verdad? Para seguir trabajando con líneas de acción entre el sector público y el sector privado en diferentes prioridades. Y ya tenemos, por ejemplo, en COMEX el Consejo Consultivo del Comercio Exterior, que es público-privado, y así hay instancias que yo siento que o se desperdicia o duplican, pero tenemos que tener ese chip que tuvimos en la pandemia y compartirlo siempre de manera permanente para hacer las cosas exitosas y permanentes. Muchas gracias. Creo que el micrófono lo tenés, Roberto. Sí, sí, no, muchas gracias, te decía, por la puntualidad, como 20 segundos nos regalaste. Vamos a escuchar a Josué Campos Edwards inmediatamente hacer su ponencia para después pasar a las preguntas del público. Adelante, Josué. Muchas gracias, Roberto. Un saludo a los compañeros panelistas, a Alá y a Jorge y a todos los participantes. Y al mercado de valores por la oportunidad de poder expresar un poquito los puntos de vista del sector privado. Pues yo no estoy aquí hoy como líder de una empresa. Yo estuve trabajando 5 años en Costa Rica haciendo la instalación de las oficinas de Edwards en Costa Rica. Hoy estoy más como un compañero, como un líder que actualmente trabaja desarrollando estrategias para poder seleccionar países donde podamos crecer nuestros negocios. Así que me gustaría compartir con ustedes, yo creo que esto podría añadir mucho valor para nuestra discusión. La siguiente filmina, espero, ¿verdad?, que se vea bien. Me dicen si la están viendo. Sí, no, ahorita no, ahora sí. Sí, muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son los factores que se consideran cuando los inversionistas evalúan dónde establecer su inversión?
Y como estuvo mencionando Yala y como estuvo compartiendo las opciones anteriores, posiblemente el talento y la disponibilidad de recursos es uno de los factores más importantes. No únicamente desde el punto de vista de la cantidad, sino también la calidad de estos recursos. Cada sector, si podemos establecer algo que tiene que ver con dispositivos médicos o electrónica, o si tiene que ver con farmacéutica, o tiene que ver simplemente con comida, cómo está la disponibilidad de experiencia de esos recursos. La cultura de trabajo y la calidad de vida, hablamos un poco en las sesiones anteriores, cuán importante tiene que ver el talento a nivel del lenguaje. Por ejemplo, los dispositivos médicos, las empresas multinacionales, el nivel de inglés es un factor que se considera y que apoya mucho ese crecimiento. ¿Cómo está la estabilidad política y económica de los países que se están considerando? Desde el punto de vista no únicamente a nivel de los incentivos del gobierno y la colaboración, vamos a escuchar a Jorge expresar un poco, por esa ayuda que se hace cuando estamos nosotros estableciendo nuestros negocios a la entrada, pero también después cuando estamos en ese proceso de crecimiento, añade mucho valor. Todas estas regulaciones a nivel de la propiedad intelectual, de la calidad, si queremos nosotros pensar en el futuro hacia Costa Rica y cómo Costa Rica puede aportar con lo que viene en las próximas generaciones, es importante entender esos niveles de inteligencia intelectual y las protecciones que se hacen. Riesgos ambientales. Yo creo que es importante saber dónde se están estableciendo, no únicamente a nivel de país, pero las localidades que estén considerando. Cuán preparados están con el manejo de riesgos. Sabemos que hay ciertas realidades a nivel de Costa Rica, pues, cómo entonces la infraestructura también y la calidad en la logística pues, puede apoyar el poder lograr llegar a esas diferentes partes del mundo. Muchas veces se piensa que las inversiones vienen a Costa Rica buscando, porque la operación sea más costosa. Y los 5 años que estuve en Costa Rica, la realidad es que Costa Rica no es un país completamente barato. Es una realidad. Obviamente sí, es competitivo con muchos otros países, pero hay que pensar también cuál va a ser la estrategia que quiere establecer Costa Rica en un futuro. Lo quiere hacer más desde el punto de vista de región, lo quiere hacer más a nivel más global. La realidad es que las multinacionales ya no ven únicamente las regiones, ven global. O sea, que la competencia de Costa Rica ya no es simplemente lo que está haciendo Nicaragua, lo que está haciendo Panamá, es lo que está haciendo Singapur, es lo que está haciendo la República Checa, es lo que está haciendo México, es lo que está haciendo Brasil, es lo que está haciendo muchos países. Así que todos estos factores juegan un balance importante y para únicamente ser considerados desde el punto de vista de inversiones, lo que estoy poniendo aquí en estos 5, en el lado derecho, posiblemente son elementos que son clave. La estabilidad política, cómo podamos seguir vendiendo a nivel de Costa Rica, de que cuando las inversiones vienen va a haber protección y va a haber continuidad, es bien importante. Esa protección de propiedad intelectual, estamos hablando de nuevos productos, de R&D, eso es algo que los negocios las empresas van a querer saber qué es lo que está ofreciendo, cuáles son esos guías de protección que se van a tener. Todo el proceso de infraestructura. Yo creo que uno de los mayores retos y riesgos que tiene Costa Rica es cuando vienen estos inversionistas y van a visitar cuán preparado está el país para poder apoyar, porque muchas de estas inversiones queremos pensar en el corto plazo, pero la inversión es a largo plazo. Establecer una planta, en el caso que tuvimos nosotros, en estos 5 años, desde el momento que llegamos a firmar planos, diseñar para poder empezar la manufactura 4 o 5 años, sin contar el tiempo de crecimiento, que pueden tomar 5 años más. Así que estas inversiones estamos hablando que pueden ser de 5 o 10 años. ¿Y cómo nos aseguramos entonces de que la infraestructura pueda apoyar ese crecimiento? Poder demostrar y crear historias de éxito donde se pueda entonces hablar, se pueda compartir cómo está ese desarrollo, ese crecimiento del sector que se esté evaluando es súper importante. Yo se lo he comentado a Jorge en el pasado y lo vuelvo a comentar ahora. Las historias de éxito que tiene CINDE en los últimos años y cómo poder lograr entonces que se compartan y poder crear la sinergia. Doña Diala mencionó el clúster de dispositivos médicos. Este clúster, la realidad es que las empresas tienen que ayudarse y no únicamente a nivel de las empresas internamente, sino también entonces cómo nos ayudamos a nivel de gobierno, la parte pública y cómo creamos entonces esa sinergia para que el ambiente sea el apropiado para hacer inversiones. Así que estos son algunos elementos a considerar. Sabemos que cada uno de ellos podemos entrar, y por sumo, ¿verdad?, que en los próximos minutos podemos entrar a poder aclarar y poder compartirles más experiencias. Roberto, yo creo que entonces desde el punto de vista de detalle, este sería básicamente lo que tendría para compartir con ustedes y podemos entonces seguir
Formidable, José, muchas gracias y la verdad muy completo y muy interesante. Ya estamos viendo preguntas interesantes de los temas que trataste. Pero bueno, nos ahorramos un poquito de tiempo, Jorge, pero no te regalo ni un minuto para que nos empatemos. Adelante. Gracias, Roberto, me tenés amenazadísimo. Feliz de estar aquí, gracias Roberto, querida amiga Diala, Josué, mi querido amigo también, qué gusto de verlos a todos y gracias a Mercado Valores por invitarnos a este importante foro. Tengo una presentación y prometo mantenerme en los 10 minutos. Me avisan por favor si ya la están viendo. Sí, ya está enfrente. Como el tema es, y así se nos pidió que nos enfocáramos en post-COVID, voy a enfocarme bastante en a dónde estamos hoy, ¿verdad? ¿Dónde nos posicionamos hoy? Ya Diana habló un poquito sobre ese tema y creo que la experiencia que nos compartió Josué también tiene que ver con esto, pero quiero también comentarles, bueno, desde la perspectiva de Cindy hacia aquí, hacia adelante, ¿verdad? Un poco hacia dónde buscamos enfocarnos. Primero, entonces, veamos qué es lo que están buscando las empresas post-COVID. ¿Qué son los factores más importantes que toman las empresas? Porque esto cambió todo, ¿verdad? Ya no toman las decisiones exclusivamente en costos, sino que ven otros factores en los cuales, para suerte nuestra, bueno, no suerte, porque lo hicimos bien, Costa Rica queda muy bien parada. Veamos qué es lo que están buscando cuando las empresas hablan de este nearshoring, de traerse operaciones cerca de sus clientes finales, en nuestro caso, los clientes que están en Norteamérica principalmente, pero también en todas las Américas. Buscan seguridad desde todo punto de vista. Ya hablaba Josué de la importancia de la seguridad jurídica, ¿verdad? Que sea un país socialmente estable, que sea un país políticamente estable, económicamente estable, etcétera. Todo eso tiene que ver con seguridad, por supuesto, la seguridad física de las personas. Y luego andan buscando estas 3 R's: resiliencia, respuesta y reconfiguración. Y aquí yo quiero enfocarme en esta siguiente filmina, en este tema, porque a doña Diala le debemos que Costa Rica el año pasado fue absolutamente exitoso en esas 3 R's, porque esa mesa a la que ella hizo referencia, público-privada, en la cual literalmente día a día, hora a hora, el personal de Comex, de Procomer, de CINDE, del Ministerio de aduanas, de los diferentes ministerios, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, etcétera, todos trabajando en equipo para que no tuviéramos un solo día de interrupción de los negocios de estas 400 empresas que están operando internacionales, que están operando en nuestro país. Eso no pasa desapercibido. Ellos vieron como en otros países durante semanas sus negocios se vieron impactados, puertos cerrados, aeropuertos totalmente cerrados para la carga también, las empresas de servicios colapsadas, no tenían comunicación, no tenían cómo mandar a la gente a sus casas. Nosotros mandamos a 80,000 personas en 3 días a trabajar desde la casa y no tuvimos un solo día de interrupción. Esas 3 R's Costa Rica brilló y eso es lo que las empresas están buscando hoy en día, un país donde puedan venir de manera segura a invertir, a crecer, a sofisticar sus operaciones. Y aquí están los resultados. El año pasado, en media pandemia, generamos un récord histórico de 20,000 nuevos empleos brutos generados. Y bueno, las exportaciones, ya más temprano, Rodrigo habló sobre el crecimiento del sector de zonas francas. Y lo vemos en las exportaciones, que 5,600 millones en servicios, este año excederemos los 6,000 millones, exportamos casi 4,000 millones en dispositivos médicos, este año vamos a exceder los 5,000 millones y seguiremos creciendo en empleo, pero ahí entramos ahora en los retos, en el tanto el país siga produciendo el talento humano que estamos necesitando. Entonces, aquí quiero mencionar brevemente el tema de nuestra visión estratégica en CINDE, porque me parece que esto calza perfectamente con lo anterior que estábamos diciendo y lo que están buscando las empresas. Y por supuesto, en resumen, lo que nosotros buscamos es que Costa Rica se vea como un líder de sostenibilidad productiva. Es decir, estas empresas que buscan a dónde invertir, que lo hagan con un propósito, no en cualquier lado, no solo pensando en costos, sino pensando en un propósito, que puedan avanzar en sus metas, por ejemplo, de carbono neutralidad y otras de las metas de sostenibilidad de las Naciones Unidas, y Costa Rica es el lugar idóneo para hacer eso. Por eso nosotros hablamos de una propuesta valor país que tiene 3 P's y se basan en las personas, el planeta y la prosperidad. No tengo tiempo aquí para referirme en detalle a cada una de estas, pero en resumen, el tema de personas tiene que ver con la parte del talento humano, que es la razón principal. 10 de 10 empresas que uno le consulta por qué están en Costa Rica van a decir en primer lugar que es por el talento humano. Y bueno, eso es resultado de lo que hemos invertido en educación, en salud, a través de muchas generaciones.
planeta. Costa Rica es un ejemplo para el mundo, 5% de la diversidad, 53% de cobertura boscosa, 99% de energía limpia y renovable. Estos son factores que no cualquier país puede imitar y para imitarlos tendrán que pasar muchísimos años o décadas. Y eso es una parte fundamental de nuestra propuesta de valor hoy en día. Y el tema de prosperidad tiene que ver con ese ecosistema de colaboración y qué mejor ejemplo que el que ya hablé de esa mesa público-privada que se montó el año pasado en donde colaboraron múltiples entidades de todo tipo, públicas, privadas, de todos los sectores para lograr mantener el país a flote y las exportaciones y el empleo, por lo menos en este sector, a flote. Y eso nos lleva a esta visión que hemos desarrollado en CINDE al 2030, que es una visión que estamos compartiendo, por cierto, con todos los candidatos presidenciales, que es un número alto, por cierto, porque queremos que ojalá muchos de estos candidatos puedan ver esta Costa Rica hacia el futuro. Y si nos creemos esta Costa Rica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta Costa Rica sea una realidad? Una Costa Rica conectada al mundo, capaz de adaptarse a los cambios, reinsertada en la cuarta revolución industrial, un Estado eficiente con capacidad de respuesta para la transformación, un país más equitativo, con mayor calidad de vida, un sistema de educación más innovador, inclusivo, multilingüe, tecnológicamente democrático. Y bueno, y todo esto se logra, si ustedes ven aquí las 3 P de nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Todas se ven impulsadas por un tema central que es de productividad. Y a su vez, esta productividad se impulsa por políticas sectoriales, sociales y económicas. Y todo esto nos lleva, ¿verdad?, de una forma muy resumida, a poder pensar en un país como el que está descrito en esta filmina. No es casualidad entonces que en Costa Rica hayan 25 de las empresas RE100, RE Renewable Energy 100, son 100 empresas globales como las que ven ustedes aquí, que se comprometieron a hacer 100% carbono neutral para X fecha. Y bueno, en Costa Rica pueden constatar que todo su consumo eléctrico, por ejemplo, es 100% renovable. Y esto pues es algo que, por supuesto, muchas empresas y cada vez más están buscando. Hablando un poquito de lo que viene para adelante y también consciente de mantenerme en el tiempo, quiero hablarles entonces de algo de lo que estamos cambiando en CINDE también o complementando en términos de estrategia de los sectores que atendemos, ¿verdad? Conscientes también de la importancia de llevar más empleo, más desarrollo de oportunidades a las zonas costeras y a las zonas fronterizas, ¿verdad? En nuestros sectores estratégicos estamos buscando un enfoque adicional, por supuesto seguimos trabajando en nuestros sectores de siempre, pero también en aquellos que tengan un enfoque regional con disponibilidad de materias primas para lograr más encadenamientos, con disponibilidad de talento. Y aquí podemos ver en esta otra filmina un poco más de detalle, no voy a entrar por supuesto en el detalle de cada una de estas, pero me quiero enfocar en la del centro, manufactura, liviana, bienestar y salud, porque estos son sectores que vamos a trabajar de la mano con el programa Descubre de Procomer, por ejemplo, con Mideplan, con diferentes cámaras, etcétera, para lograr atraer más industria alimentaria, agroindustria, temas como biomateriales y nutracéuticos, agritech, cuidado personal, biotech, todos estos son sectores que tienen mayores oportunidades en estas zonas que hoy en día están más deprimidas, con mayor desempleo, con mayor desigualdad, y ahí es en donde tenemos que buscar opciones para estas personas, muchas de ellas con muy baja calificación. Y bueno, no es tarea fácil. Hemos venido trabajando ya por 5 años en llevar inversión para GAMP y sabemos que esto no es tarea fácil, pero estamos redoblando esfuerzos, ¿verdad?, para lograr mejorar la calidad de vida de los costarricenses en esas regiones. Y ahorita me voy a referir muy rápidamente a un proyecto de ley que acabamos de presentar para complementar estas iniciativas. Estos retos, no hay tiempo de entrar en ellos, pero ya Dialá se refirió a muchos de estos temas, por supuesto Josué también, y los conocemos todos, los conocemos todos. El tema es, si sabemos desde hace 10 o 20 años que tenemos estos pendientes, ¿por qué no los arreglamos de una vez por todas? Y tienen que ver sobre todo, principalmente, el tema de la educación. Esto es una tragedia en el tanto no logremos corregir los problemas que tenemos en educación y que tengamos tantos jóvenes que ni siquiera terminan la secundaria. Va a ser muy difícil sacar adelante a esas familias de la pobreza, porque las oportunidades en esos campos, ¿verdad?, del trabajador no calificado cada vez son menos y más difíciles de encontrar. Entonces, el tema de la educación es central, pero tenemos, por supuesto, los otros temas que ya han sido mencionados aquí de conectividad, costos de electricidad, infraestructura, tramitología, etcétera.
Termino con estas dos filminas, Roberto y amigos. Acabamos de presentar para consideración de las y los diputados un proyecto de ley para el fortalecimiento de la competitividad territorial y promover la atracción de inversiones nacional y extranjera, no solo extranjera, fuera de la gama. No podemos seguir haciendo lo mismo y pretender que los resultados sean diferentes. Tenemos que mover la aguja de alguna forma. Estas son propuestas disruptivas que se ponen para consideración del país, por supuesto de las y los diputados en primera instancia, pero para que quien quiera contribuir a mejorar estas iniciativas, bienvenido. No está escrito en piedra, la idea es que pueda ser mejorado, pero son propuestas disruptivas que vienen a romper algunos paradigmas y algunos temas que aquí han sido intocables en el pasado, como por ejemplo, si podemos y debemos bajar un poco las cargas sociales temporalmente para incentivar, sin tocar la caja, para incentivar que sea el costo de la maniobra un poco más barato fuera de GAM que dentro de GAM, y así que las empresas tomen la decisión de abrir sus nuevos emprendimientos ahí, pues ese es el tipo de cosas que estamos poniendo sobre la mesa, y este trabajo fue un trabajo de 6 meses técnico, muy bien asesorados por expertos en este campo y viendo las mejores prácticas de lo que países como Irlanda, como Israel y muchísimos otros están haciendo alrededor del mundo para llevar inversión a regiones no tradicionales. Mi última filmina es otro proyecto de ley que también presentamos para consideración de las y los diputados, y es la conformación de un Consejo Nacional para la Productividad y Competitividad. Basados precisamente en ese éxito que comprobamos con la mesa público-privada durante la pandemia, es que estamos absolutamente convencidos de que un consejo de esta naturaleza, liderado por él o la presidenta de la República personalmente, como lo fue durante la administración Chinchilla, y basado también en la experiencia exitosa de muchos otros países alrededor del mundo, con el apoyo, por supuesto, del experto en este tema, don Ricardo Monge, presentamos este proyecto de ley que esperamos sea también acogido por todos los candidatos y las candidatas para que quien resulte electo presidente el año entrante tenga ya una herramienta con la cual trabajar, en donde el sector público, privado, juntos puedan atender toda esa larga agenda de temas de competitividad y que nos lleva, por supuesto, a productividad que han sido discutidos en este foro. Con eso, Roberto, termino y agradezco el espacio que se nos ha brindado. Yo siempre pienso que después de 1 año y medio en Zoom la gente ya aprendió a leer labios, pero seguramente que no. Pero bueno, de todas maneras, gracias, Jorge. Realmente muy provocativa la presentación, pues sobre todo este final, ¿verdad? Y curiosamente, lo que habíamos dicho es que voy a plantear unas 2 o 3 preguntas a cada uno de ustedes, algunas que me vinieron del público, otras de las notas que yo fui tomando. Y la idea es hacerles las 3 preguntas para que por favor las apunten, y entonces que cada uno nos dé una sola respuesta en 4 o 5 minutos a las 3 preguntas planteadas. Diala, en tu caso, lo que parece haber llamado mucho la atención de quienes nos escuchan es la propuesta que también repitió Jorge, ¿verdad? Ahora con esa propuesta de ley de cómo lograr un gobierno colaborativo o una colaboración intersectorial en un ambiente de tal desconfianza como el que tenemos hoy en el país, ¿verdad? Hay muy poca confianza en los sindicatos, en la empresa privada, en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, ¿verdad? Hay una destrucción casi sistemática de la confianza. Y entonces la pregunta es un poco basado en tu experiencia en este gobierno de unidad nacional en que participaste al principio de la administración Alvarado. ¿Cuáles son algunas de las claves del éxito para que esa colaboración se pueda dar y para que una ley como la que acaba de proponer Jorge realmente rinda los frutos que puede rendir? En ese sentido también la pregunta derivada de esa es, ¿y a dónde pondrías el mayor esfuerzo en esa colaboración? Vos mencionaste el clima de negocios, mencionaste la descarbonización, mencionaste una serie de factores. ¿A dónde debiéramos colocar esa apuesta? Y parte de la pregunta es también, y Jorge la respondió en un sentido, si esto debe ser una gran alianza público-privada laboral o público-privada en el sentido del sector productivo y el gobierno nada más. Porque otra vez la recuperación de esa confianza y la capacidad de avanzar parece ser el tema esencial. Y después llegó una muy particular de un tema que tocaste, la informalidad. ¿Cómo atenta la informalidad o cómo interactúa la informalidad con la inversión extranjera directa? ¿Y qué se puede hacer al respecto?
Entonces esas son las 3 preguntas que te dejaría, que yo creo que ya son más que suficiente para entretenernos un buen ratito después. Voy a hacerle las preguntas a Josué cuando llegue su turno, entonces más bien te doy la palabra ahora para tu respuesta, para no hablar tanto yo. Claro. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo hacer un gobierno colaborativo? Muy buena pregunta. Digamos que lo que presentó Jorge al final, que yo no he leído el proyecto de ley, es una manera de verlo. Creo que si eso se va a desarrollar y llevar a cabo como ley, sería muy útil eliminar por ley los consejos que ya existen, que duplicarían un poco si es que hay duplicidad, simplemente porque los jerarcas de los diferentes ministerios por ley ya tienen que participar en muchos consejos. Y entonces eso realmente crea un problema, reuninitis, aguditis, y eso es un problema. Puede ser así, eso es una opción. Otra opción es que sea un hábito de trabajo de los gobiernos generar siempre procesos colaborativos. No, yo me acuerdo, incluso yo misma, cuando se hizo las mesas de diálogos en la última huelga, yo ya no era ministra, yo pensaba, esto no sé si va a funcionar. Yo no recuerdo haber conversado con una persona que haya participado en esas mesas que no me haya dicho, fue fantástico. Entonces, sí, puede ser que haya cinismo detrás, puede ser que se haya criticado, puede ser que la gente diga hay mucha desconfianza, pero las personas que estuvieron participando en esas mesas, por lo menos hasta donde yo sé, sentían que estaban siendo escuchadas y que sus ideas podían colaborar para la construcción de alguna solución. Ahora, yo no quiero sonar idealista. ¿Qué es lo que yo haría en la práctica? Yo creo que las mesas ejecutivas como forma de trabajo son muy útiles. Cuando hace muchos años Rodrigo Oreamuno Blanco era vicepresidente, él lideraba el Consejo Económico y con la UCAEP hicimos una mesa ejecutiva. Y la clave fue para mí 3 cosas. Yo trabajaba con don Rodrigo y Álvaro Ramírez, que hoy estaba en la OIT y ahora está ayudando ahora en la Mesa Caribe, trabajaba en la UCAEP con don Samuel Yankelevich. Que son 3 elementos para mí que se necesitan para que esto sea exitoso. Tener metas claras, tener liderazgo, cada jerarca, empezando por el presidente o el vicepresidente en este caso, o el jerarca si es una mesa ejecutiva, por ejemplo, como la mía de comercio exterior cuando hicimos eso, el jerarca tiene que liderar y tener la meta muy clara. Y tercero, tiene que haber seguimiento. Usted tiene que tener seguimiento y tiene que ir renovando las metas. Las metas tienen que ser realistas, concretas y tienen que cumplirse. Y después de un rato, si no se cumplen, se eliminan. Yo creo que es esa forma de trabajar que tenemos que cambiar, sea por ley o por hábito. Eso a mí me parece que es secundario. Lo digo también, en la función pública tenemos que entender que los servidores públicos servimos o sirven. Y yo creo que muchas veces los servidores públicos a veces no saben para qué están haciendo el trabajo porque el jerarca o el líder no necesariamente comunica. Entonces yo creo que hay un tema también de gestión de la administración pública que tiene que ir cambiando y tenemos que ir entrándole sin miedo a ese cambio de cultura. Y de ahí que me parece que por eso yo creo que la educación pública es tan importante, porque desde chiquititos y chiquititas vamos entendiendo cómo se trabaja de manera colaborativa. Entonces, creo que respondí de una manera muy abstracta, pero lo que quiero decir es que esto se puede lograr por ley o por hábito siempre que haya metas claras, liderazgo y seguimiento. En cuanto a la informalidad, me parece que, bueno, es bastante claro. Cuando yo entré en el gobierno, entramos en gobierno, había varios proyectos de ley para atacar la informalidad y muchas recomendaciones de la OCDE. Había una mesa tripartita ya instalada desde el gobierno de Luis Guillermo Solís, donde está el Ministerio de Trabajo,
si no me equivoco, Ministerio de Salud, Milmec, si no me equivoco, disculpen que no recuerdo exactamente la integración, pero se tienen que integrar también los sindicatos y otros actores relevantes, obviamente también el sector privado, para ir facilitando la manera en que las personas pasan de la informalidad a la formalidad. Me parece que Rodrigo Cubero lo ha mencionado numerosas veces, las cargas sociales son muy altas. ¿Qué pasa cuando se bajan las cargas sociales? Con la vulnerabilidad de la caja. Yo creo que debe encontrar la caja otras fuentes de fondeo, como por ejemplo la venta de estudios de investigación clínica y otros aspectos que tal vez la caja pueda hacer en conjunto con el sector privado, porque aquí la OCDE ya lo ha dicho, en Costa Rica hacemos investigación y desarrollo disociado del sector productivo. Podemos tener estudios, pero no sobre las cosas necesariamente que el sector productivo necesita. Si nosotros hacemos eso y la caja la ponemos como un actor muy importante en esa investigación y desarrollo, tal vez se pueda fondear lo que después pueda compensar. Ahora, yo no soy en esa área experta, pero tenemos que bajar el costo de formalización y también subir el incentivo. Yo creo que ya hay mucho incentivo, tal vez aquí lo que hay es una asimetría de información, informar a las personas que están en la informalidad que mediante la formalización pueden obtener más acceso a crédito y acceso a otras oportunidades y tal vez el gran obstáculo es la información, ¿verdad? Con eso los dejo, Roberto, para no acaparar. Muchas gracias, Diala. Bueno, casi que me dan ganas de hacerte 3 preguntas más, pero vamos a pasar a Josué a ver si te da tiempo de una segunda ronda. Josué, la certeza política y jurídica. Acá en Costa Rica tenemos un régimen de zonas francas que está muy claro. Mencionó Diala una institucionalidad muy robusta cuando hablamos de COMEX, Procomer, CINDE, posiblemente con el respaldo de ASOFRAS y otras instituciones privadas. Pero también siempre sale alguien que en la crisis fiscal quiere ponerle impuestos a la zona franca, que de alguna manera cuestionan el papel de la zona franca en el desarrollo, no desde el punto de vista de generación de empleo, sino su impacto cultural, por ejemplo. Y de alguna manera, ahora que estamos hablando de expandir las zonas francas a las áreas rurales, la pregunta es si de verdad las empresas ven a Costa Rica como un centro jurídico y políticamente estable o le tienen miedo a ese cambio constante del discurso. Eso es una primera pregunta. Segundo, mencionaste los riesgos y desastres naturales. Somos parte de un istmo, ¿verdad? Que de un lado tenemos toda la fuerza del Atlántico y Caribe, que los huracanes, que las tormentas. Estamos en una zona geológicamente viva, ¿verdad? Terremotos. Estamos expuestos al cambio climático del Pacífico, el Niño, la Niña, los cambios en el domo de Costa Rica. ¿Cuánto se mide esto? ¿Cuán importante es esa vulnerabilidad percibida para las empresas y cómo debe responder el país? ¿Qué es lo que esperan las empresas en respuesta? Y si tenés tiempo, una tercera, Costa Rica no se ve fuerte nunca en infraestructura, ¿verdad? Pese a que ha mejorado ciertamente el puerto del Caribe y los aeropuertos hoy son más modernos y funcionan mejor, la verdad es que el desarrollo de carreteras y de otras facilidades logísticas, el costo de la electricidad y otros factores que fueron mencionados no se ven como verdaderas ventajas. Entonces, ¿cuánto pesa la infraestructura y cómo la perciben los empresarios que invierten desde afuera? Muchas gracias, Roberto. Yo diría que las 3 están literalmente consideradas como puntos para poder ser simplemente evaluados. Si nosotros vamos a evaluar dónde hacer la inversión, no únicamente darle una puntuación y decir cuán alto y cuán bajo, si no cumple con esos 3, los inversionistas no van a considerar a Costa Rica para empezar a hacer los análisis. Híjole sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? Esas son cosas básicas. Desde el punto de vista de la zona franca, yo creo que cada país tiene que tomar sus decisiones, porque hay momentos, ¿verdad? Vivimos lo del post-COVID, vivimos el COVID, hay momentos donde hay unas crisis, donde hay una emergencia que tenemos que poner todo sobre la mesa. Yo creo que todos los países hicieron eso. La realidad es que desde el punto de vista de una inversión, nosotros tenemos que ver que como país, Ryan, que yo no soy de Costa Rica, pero mi corazón sigue estando en Costa Rica,
la realidad es que Costa Rica tiene que ver la zona franca como un aliado en el sentido no únicamente de la cantidad de empleo, pero hablamos mucho del punto de vista del desarrollo de talento. Y muchas veces la zona franca, las empresas que trabajan en zona franca, lo que hacen entonces es que invierten muchísimo en el desarrollo de estos talentos. Eso lo que lleva es que tiene que haber una estabilidad, y esa estabilidad a nivel de responsabilidad no únicamente debe recaer en el gobierno, en el país, también tiene que recaer en las aportaciones que hagan estas empresas. Así que el comportamiento de nosotros como inversionistas tiene que elevar entonces las aportaciones y los beneficios para el país para que se convierta en un ganar-ganar. Desde el punto de vista de riesgos naturales, obviamente hay ciertas cosas que en la región, ¿verdad? No podemos cambiar que hayan volcanes, no podemos cambiar que estemos en una zona donde hay tormenta. El enfoque, o lo que yo aconsejo es el enfoque en el manejo de estas emergencias. ¿Cuán preparado está el país para poder manejar esta emergencia? Yo creo que con el COVID se aprendió muchísimo. Se aprendió muchísimo de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal. Se aprendió muchísimo de lo que podría hacer mejor para poder entonces, en manejos de emergencia, generar mayor confianza para que las empresas entonces entiendan que el país va a apoyar la continuidad de negocio. Y muchas veces, desde el punto de vista de las inversionistas, lo que se piensa es eso, ¿verdad? Es cómo yo puedo continuar apoyando el tipo de trabajo que nosotros hacemos a nivel de dispositivos médicos, salvamos vidas. Entonces, obviamente, tenemos una responsabilidad con nuestros empleados y es bien importante estas mesas de trabajo. Y quiero darle este crédito aquí a doña Diala. Yo tuve la oportunidad cuando hubo el COVID completo, desde el día 1 hasta que cuando salí de Costa Rica. Y en todo momento fuimos invitados a participar en esta mesa de trabajo. Eso generó mucha confianza a nivel de compañía, donde yo podía dar fe de lo que se estaba discutiendo. En el momento que se tomaron decisiones que no fueron las apropiadas, doña Diarra y el resto de los líderes nunca escondieron, ¿verdad?, las decisiones que estaban tomando. O sea, que con anticipación se podían hablar. Cuando hubo momentos para poder nosotros aportar con respecto a los permisos, para poder llegar a los trabajos y las dinámicas con los carros, también tuvimos la oportunidad de generar ciertos documentos. O sea, que no fue únicamente algo que vino de un solo lado, sino que fue un compartir. Con respecto a la infraestructura, lamentablemente, posiblemente ese es el talón de Aquiles más grande que tiene Costa Rica. Yo sé que el talento, se habla mucho de oportunidad, pero yo diría que desde el punto de vista de lo que podría estar señalándose a Costa Rica, tiene que ver mucho con la infraestructura. El nivel de talento y el nivel de educación no está a la par con el nivel de infraestructura que tiene el país. Y es algo que tenemos que buscar la manera de llevarlo. El talento va a seguir siendo lo que más va a meter a Costa Rica, sí, pero la infraestructura es lo que va a hacer crecer el país. Así que hay que buscar la manera entonces de poder agilizar todos los proyectos que están corriendo actualmente. Muchísimas gracias, Josué. Estamos un poquito apurados, Jorge, porque ya me sonaron la lata a mí. Entonces, tenemos que irnos a tu respuesta. Igual tenés los 5 minutos, no te preocupes. Las 3 preguntas a vos son muy puntuales porque vos hiciste una presentación muy detallada. ¿De qué depende que las 3 R's existan en el país? ¿En qué tenemos que ser excelentes para que las 3 R's realmente se desplieguen en la forma que vos describiste que lo han hecho en esta etapa, ¿verdad? Proveyendo esta continuidad de negocios, esta capacidad del país de adaptarse. ¿De qué depende que eso siga existiendo? Esa es la primera pregunta. La segunda es respecto al talento que nos tocaba Josué. De alguna manera se ha dicho en los medios que hay 30,000 puestos de trabajo disponibles que no podemos llenar porque no tenemos el capital humano. Y francamente, cuando uno ve las cifras de la graduación de secundaria, cuando uno ve la deserción que se ha dado durante la pandemia, nos parece que vamos a enfrentar una época de vacas flacas en la disponibilidad de capital humano. ¿Cómo enfrentar esa situación de manera muy directa? Y lo tercero, por supuesto, es la gran alianza público-privada que CINDE está proponiendo. ¿Cuál es la estructura básica y de qué depende que esto se mueva? Tenemos una asamblea legislativa más fragmentada y en campaña electoral. ¿Es este el momento de hacer este planteamiento? Sí. Muchas gracias, Roberto, y a quienes hicieron las preguntas. Muy importantes las 3. Primero, con respecto a las 3 R's, que está en realidad bastante ligado a la tercera pregunta, ¿verdad? De cómo logramos esa alianza público-privada, ¿verdad? A través de un consejo de productividad, que esa es una propuesta que hacemos nosotros, igual, reitero, totalmente perfectible, ¿verdad? Para que esto sea considerado por la población y quien quiera aportar ideas,
Ya Diala nos hizo el favor de levantar la bandera de que, bueno, no sobrecarguemos a los ministros, al presidente, etcétera, y por supuesto que eso tenía que estar contemplado, ¿verdad? Esto no genera, por cierto, en esta propuesta, ninguna burocracia. Todo es con base en estructura que ya existe hoy en día en el gobierno, de manera que no aumentaría gastos. Dejo eso claro, no es más burocracia. Pero volviendo a esto, la clave, Roberto, es esa colaboración en la que hemos insistido, creo, los tres hoy aquí, en la importancia de eso. Que ojalá cualquier gobierno que venga tenga esa visión compartida de hacia dónde queremos llevar el país junto con el sector productivo, con el sector privado, porque tenemos que hacerlo juntos. El sector que genera el empleo es el sector privado, el nacional y la inversión extranjera también, los dos son fundamentales. Por eso es que estamos proponiendo este foro como algo permanente y por ley, de manera que sea obligación mantener ese diálogo como lo tienen en Irlanda. Irlanda salió adelante, ¿verdad? Y salió del subdesarrollo precisamente a través del diálogo, de conversar, en donde en una mesa todos los sectores constantemente estaban poniéndose de acuerdo cómo resolver los problemas del país. Si todos queremos lo mismo, queremos un país mejor para todos, más igualitario, más equitativo, ¿verdad? Más próspero. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Eso es lo que buscan estos foros. Roberto, y bueno, vos has participado en muchísimos de estos foros. Recuerdo aquel famoso trabajo con las 50 iniciativas, donde buscaste el consenso con diferentes fracciones legislativas. Vos sabés de lo que estoy hablando. O sea, esto es complicado, pero no puede ser un día sí y otro no. Lo que estamos proponiendo es que esto sea algo permanente, precisamente basados en esa experiencia exitosa, ¿verdad? De las diferentes mesas que mencionó de Alá y particularmente del momento más crítico para el país durante la pandemia y lo exitoso que fue eso. Entonces, hagamos eso para las demás cosas. Aprendamos de lo que podemos hacer bien. Entonces, creo que ahí contesté la 1 y la 2. El tema del talento y los 30,000 puestos que tenemos sin llenar. Sí, Roberto, ¿cómo decir esto? Vamos a ver, nuestro talento humano es nuestra principal fortaleza, definitivamente. Hemos enfatizado eso todos. A su vez, es nuestro principal reto también. Y ahora con la pandemia, con todos estos muchachos que no tuvieron acceso a la educación, ¿verdad? Que no van a poder tal vez graduarse con todos los conocimientos que son requeridos hoy en día, pues bueno, se nos puede hacer más grave el problema. Necesitamos más jóvenes bilingües con habilidades. No todos tienen que ser ingenieros. Aquí más bien la mayoría de esos puestos no son de ingeniería. Hay muchos puestos que son de ingeniería, por supuesto. Y todos los que produzcamos en ingeniería, hoy en día recordemos que los costarricenses trabajan no para el mercado nacional, trabajan para el mercado global. Entonces tenemos que ver la demanda y las oportunidades globalmente, porque a nivel de servicios desde aquí estamos en capacidad, y así lo hacemos, de brindar servicios a cualquier rincón del mundo. Entonces, por supuesto, todo lo que produzcamos en términos de ingenierías, en desarrollo de software, ingeniería eléctrica, industrial, etcétera, todos estos puestos tienen oportunidad casi que instantánea de emplearse. Pero no es de eso de lo que estamos hablando. En esos 30,000, la mayoría son puestos técnicos, en donde con cursos de 6 meses, de 12 meses, de 18 meses, ¿verdad? Las personas pueden rápidamente insertarse en el mercado laboral con una altísima probabilidad de lograr empleo. Pero no es fácil, Roberto. Anunciamos con Sykes en septiembre del año pasado, ¿verdad? Con gran alegría, y sigue siendo una noticia enorme, que en Liberia, por primera vez, una empresa de este calibre habría 600 puestos de trabajo para soporte técnico. Bueno, a la fecha llevamos 350, ¿verdad? En prácticamente un año. Entonces uno dice, bueno, uno hubiera querido que esos 600 puestos, habiendo decenas de miles de desempleados en esa zona, pues hubiéramos podido llenar en 3 meses. Bueno, no ha sido así. Y ha sido un trabajo de uno por uno, la enseñanza del inglés, las capacitaciones, etcétera. Entonces sí tenemos una gran tarea. Trabajamos muy de cerca con doña Silvia Lara en el Ministerio de Trabajo, por supuesto con el INA también, que la reforma del INA es fundamental para esto, es parte de la respuesta sin duda, Roberto, y para el año entrante ya aprobaron el reglamento de becas y van a poder ofrecer becas a partir de enero para que los muchachos puedan llevar todos estos cursos cortos de los que estamos hablando. Si el INA no los provee, los puede proveer un tercero y el INA becar a los muchachos para que puedan ser empleables. De manera que por ahí pasa mucho de la solución, Roberto, pero es un tema del que para 5 minutos no nos alcanza, ocuparíamos como 5 horas, pero creo que en resumen va por ahí, ¿no? Sí, Diala, te morís si no lo decís, dale. Sí, muy brevemente, por eso me gusta mucho, es que Cinder hizo un gran esfuerzo durante los últimos 5 años y en el año pasado aún mayor, no solo para llevar el empleo al nivel de la demanda, sino también para llevar la oferta de trabajo al nivel de la oferta
empleo. Y eso es muy importante. Tenemos que trabajar en las dos direcciones porque si no ahí hay una brecha enorme que solo conduce a cosas malas para nuestro país. Sí, no, pues, por ejemplo, Roberto, para complementar eso rapidísimo, todos los graduados de los colegios técnicos profesionales, que son maravillosos, hago el anuncio, ¿verdad? De los programas que nosotros hacemos allá, todos, el 100% tienen trabajo, ¿verdad? El 99.5% de los graduados del Tecnológico de Costa Rica tienen trabajo, ¿verdad? Y ahora, gracias a esto, con el INA también y lo que estamos trabajando con el INA y con doña Silvia, etcétera, estamos seguros que lograremos darle trabajo a, literalmente, ojalá, decenas de miles de costarricenses también. Bueno, vamos a terminar el foro acá con dolor porque realmente está interesantísimo, pero tenemos que respetar el tiempo y nos queda un minuto literalmente para cumplir la hora. Yo, además de agradecerles a los tres panelistas, a mí me queda clarísimo una cosa, y es que, entre comillas, el enemigo o el competidor, para no decirle enemigo, está afuera, no está en casa. Todos los costarricenses tenemos que unirnos, incluyendo con nuestros aliados extranjeros, que vienen y colocan aquí su capital, su productividad, su propio futuro corporativo, para realmente seguir generando el tipo de prosperidad que se puede generar a partir de la inversión extranjera directa. Me encantó también que se mencionara con claridad qué es lo que se requiere para que una alianza público-privada empiece a funcionar, y lo que está planteando Cinde de convertirlo en algo estructural me parece que es una respuesta clara a algo que plantaba Daniel Sobato en el encuentro Costa Rica en junio, que es innovar en nuestra democracia, encontrar diferentes formas de participación constructiva para que la discusión no tenga que ser siempre política o en la calle y sectorial o gremial, ¿verdad? Sino realmente con visión de país por delante. Y lo tercero que quisiera mencionar es que en la parte de talento humano hay muchísimo trabajo que hacer. Vos tenés razón, Jorge, tenemos que acelerar concursos de mediano plazo para resolver problemas inmediatos, pero es absolutamente indispensable profundizar y concluir la reforma educativa total y sobre todo crear los mecanismos para que estemos graduando al 80 o 90% de nuestros jóvenes de secundaria de calidad y no como ocurre hoy que graduamos literalmente el 47% a los 22 años de edad, lo cual claramente es insuficiente para llenar las necesidades. Así que les agradezco muchísimo. Queda claro, y nos lo decía Dialá hace un momento, para que estas alianzas funcionen necesitamos metas claras, el liderazgo correcto, representatividad de los sectores, seguimiento y trabajar con base en datos, en evidencia real y no en creencias y ocurrencias. Así que les agradezco muchísimo a todos la participación y a quienes nos escucharon. Muchas gracias. Buenos días.